Bueno, ahora entramos al concepto cómo vamos a desarrollar los programas en Java. Primero tengamos en cuenta qué es un programa. Un programa es un conjunto de instrucciones que entiende una computadora para realizar una actividad. Pero para poder desarrollar ese programa, uno tiene que plantear un algoritmo. Un algoritmo, vamos a ver que es una serie de pasos para resolver un problema. Y ese algoritmo normalmente se lo representa a través de un diagrama de flujo. O sea, es mucho más fácil plantear un algoritmo en vez de en forma coloquial hablada, es utilizar una serie de símbolos gráficos que indican los pasos para resolver el problema. O sea, nosotros como programadores vamos a tener constantemente situaciones en las cuales se nos presentan problemas y tenemos que plantear una solución a ese problema. O sea, tenemos que llegar a un programa que solucione ese problema. Pero para aprender en la programación normalmente lo que se utiliza por la complejidad es buscar una representación gráfica de ese algoritmo que vamos a plantear. Entonces vamos a ver en todos los primeros conceptos un diagrama de flujo que para el problema y luego implementaremos el programa que resuelve dicho problema. ¿Qué elementos intervienen en un diagrama de flujo? Acá estamos viendo para el inicio y fin el símbolo de este rectángulo con los bordes redondeados, las esquinas. Para la entrada de datos vamos a utilizar el paralelogramo. La entrada de datos en nuestro programa siempre la vamos a estar pensando que los datos se ingresan por teclado. ¿De acuerdo? O sea, yo si tengo que ingresar las horas trabajadas de un empleado, la cantidad de horas que trabajo, todos esos van a ser datos que en nuestros programas se van a cargar por teclado. A futuro la entrada de datos pueden ser de muchos dispositivos. Podría ser la posición del mouse en pantalla, la entrada de datos podría ser una cámara, un micrófono, datos que vienen desde una base de datos, datos que vienen de un archivo, desde un servidor internet, etcétera. Pero todas las primeras clases siempre vamos a estar pensando que este símbolo programa entra datos por teclado. Para la salida vamos a utilizar esta hoja rota que en realidad ha quedado de la década del 60. La idea es que las salidas siempre en la década del 60 se hacían por impresora, en una hoja de papel. Pero nosotros siempre que pensemos en salida de datos, si bien vamos utilizando este símbolo, la salida de datos siempre va a ser a pantalla. O sea, si yo tengo que mostrar el total de una factura, el dato ese del total de la factura va a estar saliendo en pantalla. Pero a futuro la salida de datos podría ser almacenarse en un archivo, almacenarse en una base de datos. La salida de datos podría ser enviar datos a un servidor de internet, etcétera. Puede haber muchas posibilidades de salir datos, pero en nuestro caso siempre nos vamos a concentrar en salir de datos por pantalla. El otro símbolo importante que vamos a estar viendo son el rectángulo, en el cual van a ser las operaciones. El de condición lo vamos a ver un poco más adelante. Yo quiero que queden claros en este concepto los paralelogramos, entra datos, las salidas de esta hojita y los rectángulos, las salidas. Veámoslos con un problema. O sea, nosotros siempre constantemente se nos va a presentar un problema y tenemos que plantear un algoritmo que lo resuelva a dicho problema. Pero ese algoritmo lo vamos a representar mediante un diagrama de flujo, que luego haremos un programa que resuelva el problema. Supongamos que tenemos el problema calcular el sueldo mensual de un operario conociendo la cantidad de horas trabajadas y el pago por hora. El diagrama de flujo que resuelve este problema sería el siguiente. Yo tengo que ingresar por teclado las horas trabajadas y el costo por hora. Son dos datos que yo conozco y tengo que hacer una operación para calcular el sueldo. Tengo que multiplicar lo que guardé en horas trabajadas por el costo por hora para posteriormente hacer la salida por pantalla del sueldo, que es la operación que hemos hecho para calcularlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Recordar que el paralelogramo es para la entrada de datos por teclado, las operaciones son los rectángulos y las salidas son esta hojita. Cuando uno defina esos nombres, debe respetarlo todo el diagrama de flujo. No puedo poner horas trabajadas acá y en la operación poner HT, por ejemplo. Sí o sí, si lo llamo horas trabajadas, al principio, de ahí más lo voy a respetar. Y otra característica que vamos a respetar nosotros, como vamos a trabajar con el lenguaje Java, normalmente estos nombres que definen los diagramas de flujo, que van a ser las variables
la propuesta es que empiecen con minúsculas y si están constituidas por dos o más palabras, a partir de la segunda palabra el primer carácter va a ir en mayúscula. Así como horas trabajadas está constituida por dos palabras, el primer carácter de la segunda palabra, la T, va con mayúscula. Lo mismo costo hora, la H va con mayúscula. Pero la primera palabra va con minúscula. Si la variable está constituida por una única palabra, normalmente siempre va a ir en minúscula. Sueldo, acá la S va en minúscula, lo mismo costo, la C con minúscula. Debemos respetar los nombres que definimos. Acá tenemos tres variables: horas trabajadas, que se carga por teclado; costo hora, se carga por teclado; y sueldo se carga por esta asignación. En las operaciones siempre va a ir el signo de asignación. En las salidas vamos a indicar qué variable queremos mostrar por pantalla. Hasta acá dejamos entonces que quede claro qué es un algoritmo y la representación gráfica del algoritmo mediante un diagrama de flujo. En el siguiente video vamos a ver cómo codificar en Java este diagrama de flujo. Cerramos. Gracias.